La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hace 9 años presentamos esta reveladora investigación periodística que develó el caso de los denominados falsos positivos de Soacha. No sé si usted quiere decir ante las cámaras de la noche el nombre de este hombre y específicamente quién es. El reclutador se llama Pedro Antonio Gámez Díaz. Es morenito, bajito, gordito, que trabaja con el ejército. Integrantes del ejército engañaron y reclutaron con falsas promesas a jóvenes para luego asesinarlos y presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate. El Ministerio y el Alto Mando no tolera ningún tipo de violaciones y que vamos a apoyar a la Fiscalía y toda investigación para que esto se esclarezca a la mayor brevedad posible. Hoy la justicia logra entregar una respuesta a las familias de 5 de las víctimas y por estas ejecuciones extrajudiciales condena a 39 años de cárcel al reclutador que el 14 de octubre del 2008 denunciamos aquí en el programa La Noche. Sentencia condenatoria contra el señor Pedro Antonio Gámez Díaz. De acuerdo a lo anterior, la pena acordada y que cumplirá Pedro Antonio Gámez Díaz, identificado con cédula de ciudadanía número 79-221-538, será la siguiente: 468 meses de prisión, 39 años, multa de 1.333 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, revelamos el contenido de la decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, que profiere sentencia condenatoria por los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado contra el reclutador de los jóvenes de Soacha, Pedro Antonio Gámez. El abogado de las víctimas, Fernando Rodríguez, y el exfiscal de Colombia, Mario Iguarán, analizan el fallo. Rememoramos y presentamos el testimonio de alias Juan, cuya versión, tras publicarse hace 9 años en el programa La Noche, se convirtió en pieza clave de la histórica decisión que hoy toma la justicia frente a los denominados casos de falsos positivos en Colombia. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, en momentos en que se cumplen 10 años de los denominados y a la vez mal llamados falsos positivos en Colombia, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca condenó a uno de los reclutadores a 39 años de prisión por los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado. La noticia: hace precisamente una década, Pedro Antonio Gámez reclutó a 5 jóvenes en Soacha, Cundinamarca, para entregárselos a miembros del ejército que luego de recibirlos los asesinaron y los presentaron como integrantes de organizaciones delincuenciales dados de baja en combate. El punto clave de esa noticia: la justicia colombiana actuó y entregó finalmente una respuesta a las familias de estos 5 jóvenes que hace 10 años salieron de sus casas, ilusionados con un trabajo, y terminaron asesinados por miembros de la fuerza pública. El punto clave: esa sentencia confirma la revelación que el 14 de octubre del año 2008 realizamos aquí en el programa La Noche. Ese día, tras una completa investigación, publicamos el testimonio de Juan, un joven que relató la forma como fueron reclutados sus amigos y los engaños a los que fueron sometidos. También aseguró que el responsable de todo fue Pedro Antonio Gámez, el mismo hombre que hoy, 10 años después, la justicia condena por este crimen de lesa humanidad. Llevar consigo los relatos de uno de los episodios más difíciles en la historia de Colombia ha sido parte de la vida de 5 madres, a quienes hace 10 años les arrebataron a sus hijos. Ellas ya están acostumbradas a las marchas, a las cámaras de televisión, a los micrófonos y a las entrevistas, donde año tras año reviven dolorosos recuerdos de cómo sus hijos terminaron siendo ejecutados de forma extrajudicial, un crimen que en Colombia se conoce como falsos positivos. Popularmente, las bautizaron como las Madres de Soacha y han permanecido unidas en una sola voz para exigir que todos los culpables de los crímenes contra sus hijos paguen. Precisamente, esta semana recibieron una contundente noticia. El reclutador de los jóvenes, es decir, quien los llevó a la muerte bajo engaños, identificado como Pedro Antonio Gámez Díaz, fue condenado a 39 años de prisión.
Sentencia condenatoria contra el señor Pedro Antonio Gámez Díaz. De acuerdo a lo anterior, la pena acordada y que cumplirá Pedro Antonio Gámez Díaz, identificado con cédula de ciudadanía número 79-221-538, será la siguiente: 468 meses de prisión, 39 años, multa de 1.333 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El papel de Gámez, de acuerdo con la sentencia, era escoger a los jóvenes que luego harían pasar como guerrilleros. Los trasladaba con falsas promesas de trabajo desde Soacha a la ciudad de Ocaña. Allí los disfrazaban con camuflados, los torturaban antes de asesinarlos y finalmente los desaparecían. También se acreditó que existió privación de la libertad por parte de los citados o denominados reclutadores y que para lograr tal cometido acudieron a la utilización de engaños con el único fin o cometido de llevárselos vía terrestre aquel 26 de enero de 2008. Esa misma noche los reportó como NN dados de baja en combate, es decir, que existió total ausencia de la información para dar con el paradero o ubicación de los restos de aquellos jóvenes oriundos del municipio de Soacha, Cundinamarca. Hace 10 años el programa La Noche obtuvo el testimonio de Juan, uno de los testigos clave de la Fiscalía, que le entregó a Jefferson Beltrán una versión detallada de la manera como habrían sido reclutados para presuntamente realizar algunas actividades delictivas. ¿Hace cuánto usted conoció al reclutador? 2 años y medio. Pero me imagino que en ese tiempo él tuvo contacto con muchos jóvenes. Realmente sí, pero nunca pensé que fuera una persona así, porque la apariencia de él no daba para sospechar, porque él siempre se presentaba en uniforme, en camuflado del ejército. No sé si usted quiere decir ante las cámaras de La Noche el nombre de este hombre y específicamente quién es. El reclutador se llama Pedro Antonio Gámez Díaz. Gámez fue sentenciado por la muerte y desaparición forzada de Jaime Steven Valencia Sanabria, de 16 años, Jonathan Orlando Soto Bermúdez, de 17 años, Daniel Alexander Martínez, de 21 años, Diego Armando Marín Giraldo, de 21 años, y Julio César Mesa Varga, de 21 años. El padre de este último también reconstruyó hace una década en el programa La Noche los momentos que precedieron a la desaparición de los jóvenes. ¿Qué error pudo haber cometido su hijo para que le hubiera pasado esto? Pues de pronto se dejó inducir, eso sería el único error que él cometió, dejarse inducir de una persona que ni siquiera, sin saber para dónde iba o qué iba a hacer o para dónde lo llevaba. Entonces, y la persona que lo indució, pues no se sabe quién fue o por qué o cómo. La condena contra Gámez en un inicio era de 59 años, pero obtuvo una rebaja de pena tras firmar un acuerdo con la Fiscalía, en la que se comprometió a revelar en qué casos tuvo participación directa y qué casos conoció.